Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 6 de abril del 2022, damos inicio a nuestra sesión número 14 de lectura y estudio de la última versión del libro de Urantia. En esta oportunidad, nuestra querida amiga y hermana Miriam nos va a ofrecer la oración. Adelante, Miriam. Gracias. Amado Padre, que en esta noche tu presencia ilumine nuestras almas y mente para discernir profundamente tu mensaje. Haz que cada día podamos ser sembradores de tu verdad, que cada hermano nuestro, hijo tuyo, te encuentre en este camino de la vida, para tu regocijo. Que seamos dignos semilleros de tus dones. Fortalécenos cada mañana para enfrentar los desafíos que debamos soslayar para nuestro crecimiento espiritual. Cuida y protege a nuestra familia en nombre de tu amado Hijo Miguel. Amén. 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 Muchas gracias, Miriam. Le damos la bienvenida a Juanita, que acaba de ingresar. Juanita. Hola, buenas noches. Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces empezamos la lectura del documento número 7, el segundo y último documento de el Hijo Eterno, que se llama La relación del Hijo con el universo. Bien, vamos a darle el prólogo o la introducción a Anita. Anita, voy a abrir el libro para ti. Tú me dices cuando se vea. Pero no va a decir la oración. Ah, ya está, ya está. Acaba de decirla Miriam. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Renato. ¿Se ve bien, Anita? Sí, si lo pudieras agrandar una pizquita, sería mejor. A ver, vamos una pizquita como esta. ¿Qué tal ahí? Ah, ya, pero céntralo. A ver, voy a centrarlo. ¿Está fuera de lugar? ¿Cómo? A ver, espera, que me está tapando. Sí, se corta. Ya sé a qué te refieres. Abajo, la barra. Ah, Sí. aquí es. Si quieres yo lo comparto, ¿eh? Ahí está bien. Ay, Renato, te agradecería que lo compartas para la siguiente lectora, que va a ser Miriam. Aunque Miriam comparte directamente su libro. Sí, Okay. sí. Pero para los demás. Ok. ¿Ok? Ya. A ver, perdón, estoy fuera de sitio. Disculpa, Anita. No hay problema. Estaba repasando algunos numerales. Ahora sí, ahorita llegamos al inicio del documento. Son 7 numerales o 7 secciones de este documento, también redactado por un consejero divino. ¿Querés que lo comparta yo y ya después lo leo, sigo leyendo o qué? O también podría ser eso. Voy a dejar de compartir entonces. Bueno, dale. Gracias. Gracias, Miriam, ya que tú vas a ser la siguiente lectora. Claro. Ok. Ahí está. ¿Lo ves, Ana? Sí. ¿Eh? Sí. Acá ¿Lo ves bien? Sí. Ya. Documento 7. La relación del Hijo Eterno con el universo. El Hijo original está siempre pendiente de ejecutar los aspectos espirituales del propósito eterno del Padre a medida que este propósito se despliega progresivamente en los fenómenos de los universos en vías de evolución con sus múltiples grupos de seres vivos. Nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, pero es indudable que el Hijo del Paraíso lo comprende. El Hijo es semejante al Padre en que busca otorgar todo lo posible de sí mismo a sus hijos de igual rango y a los hijos de menor rango de estos. El Hijo comparte la naturaleza autodistributiva del Padre en el otorgamiento sin límites de sí mismo al Espíritu Infinito, el ejecutivo conjunto de ambos. Como sustentadora de las realidades de espíritu, la segunda fuente y centro
es el contrapeso eterno de la isla del paraíso, que tan magníficamente sostiene todas las cosas materiales. La primera fuente y centro se revela así perpetuamente en la belleza material de los exquisitos patrones de la isla central y en los valores espirituales de la personalidad superna del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el sustentador, de hecho, de la vasta creación de realidades de espíritu y de seres espirituales. El mundo del espíritu es el hábito, la conducta personal del Hijo y las realidades impersonales con naturaleza de espíritu responden siempre a la voluntad y al propósito de la personalidad perfecta del Hijo absoluto. Sin embargo, el Hijo no es personalmente responsable de la conducta de todas las personalidades de espíritu. La voluntad de la criatura personal es relativamente libre y, por consiguiente, determina las acciones de dichos seres volitivos. Por lo tanto, el mundo del libre albedrío del espíritu no es siempre verdaderamente representativo del carácter del Hijo Eterno, igual que la naturaleza de Urantia no es verdaderamente reveladora de la perfección e inmutabilidad del paraíso y de la deidad. Pero sin importar lo que pueda caracterizar la acción del libre albedrío del hombre o del ángel, el dominio eterno del Hijo sobre el control de la gravedad universal de todas las realidades de espíritu sigue siendo absoluto. Gracias, Miriam. Gracias, Anita. Pues, Miriam, por favor, deja de compartir un ratito para hacer algunos comentarios. Y antes de los comentarios, darle la bienvenida a Karen Guzmán, que se conectó mientras estábamos leyendo. Bienvenida, Karen. Bien. Entonces, en esta introducción nos dicen varias cosas, ¿no? Que más o menos ya se habían mencionado en el documento anterior, ¿no? El Hijo representa el espíritu, ¿no? Las realidades del espíritu y la personalidad absoluta, ¿no? El Hijo original se ocupa siempre de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito del Padre, ¿no? Y nos dice el revelador que nosotros, y seguramente él tampoco lo entiende por completo, pero sin duda alguna el Hijo Eterno lo tiene que comprender porque es parte de la Trinidad. Después nos dice en el siguiente párrafo que el Hijo es semejante al Padre. El Padre y el Hijo tienen los mismos atributos divinos, tienen la misma absolutez e infinidad, ¿no? Son deidades del paraíso. El Hijo busca otorgarse todo lo posible a sus hijos de igual rango. Ahora, ¿saben ustedes si el Hijo Eterno tiene hijos propios? ¿O los tiene junto con otra de las deidades? Estuve buscando toda la información posible al respecto y parece ser que el Hijo tiene descendencia divina, tiene hijos, pero en asociación o con el Padre o con el Espíritu, ¿no? Con el Padre, en asociación con el Padre, tiene los hijos creadores, los hijos creadores de los universos locales, como los Migueles, ¿no? Bien, y con el Espíritu los hijos magisteriales, o magistrales creo que les dicen ahora. Bien. Y entre los tres forman los hijos, los antes llamados dainales o los hijos instructores de la Trinidad, o también los hijos maestros se les dicen ahora. Bien. Como sustentador de las realidades espirituales, ¿no? En este caso el Hijo Eterno actúa como un absoluto, y el absoluto se define como la segunda fuente y centro, ¿no? Y
y es el contrapeso, nos dicen, de la isla del paraíso. ¿Qué es un contrapeso? Algo que contrarresta o que compensa, con un efecto igual o con igual poder a otra cosa, ¿no? Y nos dicen que al igual que el paraíso revela la belleza material del Padre, el Hijo Eterno revela los valores espirituales, ¿no?, de esa Trinidad. También el Hijo Eterno es un sustentador. Cuando hablamos del Padre, decíamos que el Padre creaba la realidad y sustentaba la realidad, y la sustentaba desde el centro de todas las cosas. Si el Padre en algún momento se movía o dejaba de hacer eso, toda la realidad que vemos se vendría abajo, ¿no? Y el Hijo hace lo mismo en lo que respecta a las realidades espirituales. Y las realidades espirituales pueden ser personales o no personales. Bien. Es un sustentador. No solo entonces de las realidades, de estas realidades no personales, sino también de los seres espirituales, de las personas espirituales. Y también nos dicen que el mundo espiritual, la realidad espiritual creada por las deidades del paraíso, son el hábito del Hijo Eterno, o sea, son su, digamos, su forma de ser, su propósito, su papel original, ¿cómo podríamos definirlo?, ¿no? Su esencia, ¿no? Es el espíritu. Y además es el generador de la gravedad espiritual, o sea, todos los espíritus convergen en el Hijo Eterno. Y además nos dicen que el Hijo, sin embargo, es todo eso, pero tampoco es otra cosa, ¿no? El Hijo no es, por ejemplo, responsable de las conductas de las personalidades espirituales con libre albedrío. Desde que tienen libre albedrío, estas personalidades son responsables de sus actos, y no el Hijo Eterno. Entonces, en el mundo espiritual del libre albedrío no siempre se representa o se manifiesta el carácter original, la esencia, la quinta esencia, podríamos decir, del Hijo Eterno, ¿no? Porque eso depende del libre albedrío de estos seres espirituales. ¿Qué más podríamos agregar aquí? Sin embargo, a pesar de todo eso, el Hijo Eterno es el centro de gravedad universal de toda la realidad espiritual y sigue siendo absoluto. Bien. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario antes de pasar al primer numeral? Algo que no les haya quedado claro o que de la introducción que acabamos de comentar. O sea que el hijo puede tener hijos con el padre o con el espíritu. O sea, puede crear, digamos, serían deidades Oh, sí, del claro, más alto claro, rango. Del más claro. alto rango, sí. Pero el Hijo no crea hijos solos. O sea, él no crea personalidades no tiene una descendencia, o al menos no nos revelan eso. Claro. Lo he buscado, pero no hay hijos del Hijo. Solo hay hijos del Hijo con el Padre, hijos del Hijo con el Espíritu, sí, e hijos del Hijo, e hijos del Padre, el Hijo y el Espíritu juntos. Juntos, claro. Sí. O sea que el único que crea hijos por sí solo es el Padre. Porque... El Padre y el Espíritu Infinito, que tiene inmensas huestes de ángeles y de seres ministrantes que le llaman, ¿no? Del Espíritu Infinito, que es una familia vastísima, ¿no? Creo que es mucho más grande que la del Padre, o al menos nos revelan más la descendencia del Espíritu Infinito, o la tercera fuente y centro, que la descendencia del Padre. Bien, y otra característica del Hijo es que tampoco se fragmenta, porque como es la personalidad absoluta, la personalidad no se fragmenta.
Bien, más adelante vamos a hablar más de eso. Bueno, Entonces, continúas, Miriam, con el número 1. Puedes compartir tu libro para que todos lo veamos. ¿se ve? Yo sí lo veo, al menos. Ya está. 1. El circuito de gravedad de espíritu. Todo lo enseñado sobre la inmanencia de Dios, su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia es igualmente cierto del Hijo en los dominios espirituales. La gravedad de espíritu pura y universal de toda la creación, ese circuito exclusivamente espiritual, conduce directamente a la persona de la segunda fuente y centro en el paraíso. Él preside el control y el funcionamiento de esa sujeción espiritual permanente e infalible de todos los verdaderos valores de espíritu. El Hijo Eterno ejerce así una soberanía espiritual absoluta. Tiene literalmente todas las realidades de espíritu y todos los valores espiritualizados, por así decirlo, en el hueco de su mano. El control de la gravedad espiritual universal es soberanía espiritual universal. Este control gravitatorio de las cosas espirituales opera independientemente del tiempo y el espacio. Por eso la energía de espíritu no se debilita en la transmisión. La gravedad de espíritu no sufre nunca retraso en el tiempo ni disminuciones en el espacio. No decrece en proporción al cuadrado de la distancia de su transmisión. A los circuitos de poder del espíritu puro no los retarda la masa de la creación material, y esta trascendencia del tiempo y el espacio por parte de las energías de espíritu puro es inherente a la absolutidad del Hijo. No es debido a la interposición de las fuerzas antigravedad de la tercera fuente y centro. Las realidades de espíritu responden al poder de atracción del centro de gravedad espiritual según su valor cualitativo, su grado fáctico de naturaleza de espíritu. La sustancia del espíritu, la calidad, responde a la gravedad de espíritu de igual modo que la energía organizada de la materia física, que viene a ser la cantidad, responde a la gravedad física. Los valores espirituales y las fuerzas del espíritu son reales. Desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación. La materia es el borroso cuerpo físico. Las reacciones y fluctuaciones de la gravedad de espíritu son siempre fieles al contenido de los valores espirituales, al estatus espiritual cualitativo de un individuo o de un mundo. Este poder de atracción responde instantáneamente a los valores inter e interespíritu de cualquier situación del universo o de cualquier condición planetaria. Cada vez que una realidad espiritual se actualiza en los universos, ese cambio necesita el reajuste inmediato e instantáneo de la gravedad de espíritu. Este nuevo espíritu es de hecho una parte de la segunda fuente y centro y alcanzará con la misma certeza con que el hombre mortal se convierte en un ser espiritualizado, al Hijo espiritual, el centro y la fuente de la gravedad de espíritu. El poder de atracción espiritual del Hijo es inherente en menor grado a muchos órdenes paradisíacos de filiación, ya que dentro del circuito absoluto de gravedad de espíritu existen sistemas locales de atracción espiritual que funcionan en las unidades menores de la creación. Dichas focalizaciones subabsolutas de la gravedad de espíritu forman parte de la divinidad de las personalidades creadoras del tiempo y el espacio, y están correlacionadas con el sobrecontrol experiencial emergente del Ser Supremo. La fuerza de la gravedad de espíritu y la respuesta a esta no solo operan como un todo en el universo, sino también entre los individuos y los grupos de individuos. Hay una cohesión espiritual entre las personalidades espirituales y espiritualizadas de todo mundo, raza, nación o grupo de personas creyentes. Hay una atracción directa de naturaleza de espíritu entre personas de mentalidad espiritual
con iguales gustos y anhelos. La expresión espíritus afines no es simplemente una figura retórica. Al igual que la gravedad material del paraíso, la gravedad espiritual del Hijo Eterno es absoluta. El pecado y la rebelión pueden interferir en el funcionamiento de los circuitos de los universos locales, pero nada puede suspender la gravedad de espíritu del Hijo Eterno. La rebelión de Lucifer produjo muchos cambios en nuestro sistema de mundos habitados y en Urantia, pero no observamos que la cuarentena espiritual que acarreó sobre vuestro planeta haya afectado en lo más mínimo a la presencia y función ni del espíritu omnipresente del Hijo Eterno, ni del circuito asociado de gravedad de espíritu. Todas las reacciones del circuito de gravedad de espíritu del gran universo son predecibles. Reconocemos todas las acciones y reacciones del espíritu omnipresente del Hijo Eterno y las encontramos fiables. Conforme a leyes bien conocidas, podemos medir y medimos la gravedad espiritual exactamente igual que el hombre intenta calcular los efectos de la gravedad física finita. Hay una respuesta invariable del espíritu del Hijo a todas las cosas, seres y personas de espíritu. Y esta respuesta corresponde siempre al grado de actualidad, el grado cualitativo de realidad de todos esos valores espirituales. Pero junto a esta función muy fiable y predecible de la presencia espiritual del Hijo Eterno, aparecen fenómenos no tan predecibles en sus reacciones. Tales fenómenos denotan probablemente la acción de igual categoría del absoluto de deidad en los dominios de los potenciales espirituales emergentes. Sabemos que la presencia del Espíritu del Hijo Eterno es la influencia de una personalidad majestuosa e infinita, pero no podemos considerar como personales las reacciones asociadas a las conjeturadas actuaciones del absoluto de deidad. Contemplados desde el punto de vista de la personalidad y por personas, el Hijo Eterno y el absoluto de deidad parecen estar relacionados de la siguiente manera. El Hijo Eterno domina el ámbito de los valores espirituales actuales, mientras que el absoluto de deidad parece permear el vasto dominio de los valores potenciales de espíritu. Todo valor actual de naturaleza de espíritu encuentra cabida en la atracción de gravedad del Hijo Eterno, pero si es potencial, parece encontrarla en la presencia del absoluto de deidad. El espíritu parece emerger de los potenciales del absoluto de deidad. El espíritu en evolución encuentra correlación en las sujeciones experienciales e incompletas del Supremo y del Último. El espíritu encuentra a la larga de su destino final en la sujeción absoluta de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Este parece ser el ciclo del espíritu experiencial, pero el espíritu existencial es inherente a la infinidad de la segunda fuente y centro. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Miren, esta primera sección que trata de la gravedad de espíritu es más o menos compleja y toca diferentes puntos, diferentes aspectos de esta teología, podríamos decir, del Hijo Eterno, ¿no? Yo te voy a agradecer, Miriam, para no perdernos y más o menos centrarnos en cada idea. Vuelvas a compartir tu libro y te vayas al primer párrafo, al 711. Estamos dándole entrada a Nelita Barreto, que está entrando en este momento. Y le damos la bienvenida. Hola Nelly, bienvenida. Bien, entonces súbete al 711, donde dice todo lo enseñado sobre el Padre, ¿no? Todo lo que se ha aprendido sobre la inmanencia de Dios. ¿Qué cosa es la inmanencia, no? Lo que caracteriza en esencia algo, ¿no? La inmanencia de Dios, ustedes saben, es pues la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿no?
Entonces, esas características divinas, esas cualidades divinas, las comparte también con el Hijo Eterno, ¿no? El control del circuito de la gravedad espíritu es de soberanía absoluta del Hijo Eterno, nos dicen ahí, ¿no? Y domina tanto eso que es como si lo tuviera en la palma de su mano, nos dicen, en digamos, el lenguaje figurativo, ¿no? Bien, en el siguiente párrafo que dice que habla del control gravitatorio, ¿no? O el control gravedad-espíritu, se ha traducido así ahora, ¿no? Opera independientemente del tiempo y del espacio. O sea, es es una influencia que no se afecta ni por la distancia, ni por el tiempo, ni el espacio, pues, ¿no? No se pierde su transmisión, nunca sufre demoras, ¿no? Este control gravitatorio ni disminuye con el cuadrado de la distancia, ni nada de lo que nosotros conocemos en las leyes físicas sobre otras energías o sobre otras influencias físicas, ¿no? La energía espiritual pues nunca se retrasa debido a la masa, ni disminuye según el cuadrado de la distancia, y todo es inherente a la absolutidad de este Hijo, ¿no? Y no necesita de las fuerzas antigravitatorias que son características del espíritu infinito. O sea, él de por sí, con su propia eh, cualidad divina, ¿no? Con su propia, digamos, en su propia naturaleza y absolutidad, controla todo eso sin necesidad de pedirle ayuda al espíritu infinito, a la tercera fuente y centro, ¿no? El tercer párrafo que dice que las realidades del espíritu responden, ¿no? Responden al poder de atracción del Hijo en conformidad con su valor cualitativo. Y aquí hay algo que puede causar confusión, ¿no? Calidad y cantidad, cualidad y cantidad, ¿no? Aquí el revelador le quiere dar un significado especial a lo que es la calidad o la cualidad. Todo lo que es cualidad es lo que responde a la gravedad espiritual. Y todo lo que es cantidad sería lo que responde a la gravedad física, a la materia física, ¿no? Entonces, y nos dicen que es tan real lo que es físico y material como lo que es espiritual. Es una de las realidades universales, ¿no? La mente, el espíritu y la materia. El espíritu, dicen, es el alma de la creación, mientras que la materia sería el cuerpo físico de esta creación. En el siguiente párrafo nos hablan de las reacciones y fluctuaciones. Bien. O sea, esta gravedad espiritual, esta energía que converge en el Hijo Eterno, sufre cambios de acuerdo a ciertos hechos, ¿no? Que ellos llaman las relaciones interespirituales e intraespirituales. Yo les voy a dar mi opinión, ¿no? Porque esto es un poquito difícil, hay que meditarlo mucho. Pienso que lo que se refiere a interespiritual es relativo a elementos mutuos, es cuando esta gravedad se actualiza o se adapta a la aparición de nuevos espíritus, ¿no? Y la respuesta intraespiritual sería cuando la gravedad espiritual se actualiza con la creación de nuevos valores espirituales por estos espíritus. ¿Mm? O sea que aquí la realidad espiritual tiene dos partes, ¿no? Lo que son los espíritus como personas, como entidades con personalidad y libre albedrío, y lo que son los valores espirituales, o sea, esas elementos valiosos o de valor eterno que generan las entidades espirituales. Y no espirituales como nosotros también, porque al crear nuestra alma estamos generando también valores espirituales y esos valores van a converger en este centro
paradisíaco de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Entonces, la gravedad, podríamos decir, la gravedad espiritual no solo reúne a los espíritus afines y los impulsa hacia el Hijo, sino que también reúne los valores espirituales de una persona. Bien. Y aquí he agregado algunas cositas que me parece que son importantes también para tener una visión un poco más amplia de este aspecto, de cómo se unifican las presencias espirituales, ¿no? Que pueden ser de fuentes diversas, no solamente de los espíritus ¿no? de los que hemos estado hablando, sino, por ejemplo, de los ajustadores del pensamiento, el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que es el espíritu de la madre creativa del universo local, los espíritus omnipresentes del Padre, el Hijo y el Espíritu, los valores del alma morontial en evolución, las realidades espirituales de la mente humana en espiritualización y cualquier otra realidad espiritual que se genere, ¿no? En nuestra experiencia de vida, en esta vida y en las que tengamos por delante, ¿no? Entonces, cada vez que una realidad espiritual se actualiza, ese cambio necesita del inmediato e instantáneo ajuste de la gravedad espiritual. O sea, esta gravedad espiritual se va adaptando a el mayor número de espíritus y el mayor número de valores espirituales que se generen. Lo entiendo de esa forma. Si no hay ningún comentario, pasamos al siguiente párrafo que habla del poder de atracción espiritual. Entonces, Y esto podría ser entonces el por qué también a nosotros nos van ajustando nuestro cuerpo varias veces, ¿no? Por lo mismo. así es, la gravedad espiritual no es algo estático y fijo como la gravedad física, digamos, ¿no? Se va adaptando, se va acomodando al número de espíritus. Hablan ellos de adaptaciones intra e interespirituales, ¿no? Y eso es lo que he tratado de desmenuzar acá un poquito, ¿no? Y bien, más adelante nos hablan del poder de atracción espiritual del Hijo. El poder de atracción es en menor grado inherente a muchas órdenes de hijos paradisíacos. O sea, los hijos del Hijo Eterno, por ejemplo, los hijos Migueles, que son hijos del paraíso, los hijos creadores, tienen ese poder de atracción. Y hay una frase, hay una cita de la Biblia en Juan 12:32 que dice, Jesús lo dice, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Entonces, él como espíritu también puede atraer como el Hijo Eterno, pero a nivel de universo local, ¿no? Como parte de su divinidad. Bien. Y también nos dicen, y esto puede confundir un poquito, porque entra lo del Ser Supremo, ¿no? Que existe una relación entre estos sistemas subabsolutos de gravedad espiritual que estarían centrados en el Hijo creador del universo local y el control experiencial emergente del Ser Supremo. Eso está en el 715. Bien. El siguiente párrafo, el 716, que dice la atracción de la gravedad espíritu, no solo opera en el universo, sino también entre individuos y grupos de individuos, dice, ¿no? O sea, los espíritus también se atraen unos a otros. Así como todas las mentes están conectadas, también los espíritus de alguna manera se conectan y se atraen unos a otros. Lo que podríamos llamar, hay una cohesión espiritual entre las personas y eso, por eso que se dice que hay espíritus afines, ¿no? Pero aquí el revelador nos dice que no lo tomemos solo como una retórica, como una figura, ¿no? Sino que en realidad es así. Los espíritus
nos sentimos atraídos unos con otros, ¿no? Lo poco de espíritu que podamos tener. Bien. Y seguramente nuestros espíritus divinos, nuestros ajustadores, también se comunican entre ellos y de alguna manera colaboran unos con otros para nuestro progreso espiritual. Bien. En el siguiente párrafo, este numeral es largo, tiene varios párrafos, que dice, al igual que la gravedad material, ándate al 717, ahí está. Bueno. El circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno es absoluto. Nada puede interferir con él. Y cuando sucede, por ejemplo, una ruptura, hubo una rebelión en el sistema de Satania, varios planetas se plegaron a esa rebelión y como consecuencia de ello, los planetas fueron puestos en cuarentena, fueron aislados, ¿no? Al estar aislados, nos perdimos muchos de los circuitos, ¿no?, que nos conectaban con la constelación y con otros planetas, ¿no? Se afectaron muchos circuitos del universo local, pero de ningún modo nos dicen acá se afectó la presencia espiritual o el circuito de gravedad del Hijo Eterno. Eso no cambió para nada, a pesar de la rebelión. Bien. En el siguiente párrafo dice todas las reacciones del circuito de gravedad de espíritu. Acá nos dicen otra cosa interesante. Dicen que estos circuitos, esta gravedad espiritual es medible y es predecible y es, entre comillas, pronosticable, ¿no? O sea que se rige por ciertas leyes. Hay ciertas leyes, así como las leyes de la física rigen la gravitación universal, ¿no? La gravedad espíritu también tiene sus leyes y también tiene formas de ver cómo van a reaccionar esas leyes ante ciertas circunstancias. Entonces, puede medirse, lo que nos está diciendo el revelador es que esta gravedad de espíritu puede medirse igual que como cualquier hombre científico puede calcular la gravedad física finita, ¿no? La respuesta espiritual del Hijo y todos los seres está de acuerdo a la actualidad de los valores espirituales cualitativos según leyes bien conocidas, ¿no? Eso es interesante. En el siguiente párrafo dice, junto con esta función muy fiable y predecible, ¿no? Debido a, estamos enfrentados a fenómenos espirituales que no se pueden predecir, a pesar de todo lo que aparentemente está claro y exacto y pronosticable, hay cosas que no. Y seguramente porque eso raya ya en el campo de acción del absoluto de deidad. Y las acciones del absoluto de deidad, como ustedes saben, no son de naturaleza personal. Está más allá de eso, es superpersonal o algo distinto. Bien. En el párrafo siguiente, contemplado desde el punto de vista de la personalidad, ¿no? Acá hay dos hechos fundamentales. Básicamente, todo este párrafo nos dice solo dos cosas. Primero, que el Hijo Eterno domina el reino de los valores espirituales actuales. Y el absoluto de deidad penetra el dominio de los valores espirituales potenciales. O sea, lo que podría ser, pero todavía no es. Y que solo los valores espirituales, en segundo lugar, que solo los valores espirituales actuales responden al circuito gravedad de espíritu del Hijo, centrado en el Hijo Eterno, ¿no? El siguiente párrafo que dice, el espíritu parece emerger. De aquí he sacado un par de ideas, ¿no? El espíritu surge de los potenciales del absoluto de deidad. El espíritu en evolución, nosotros, por ejemplo, estamos correlacionados en el supremo, ¿no? Por ser nuestro Dios de la dimensión finita. Y posteriormente el último, cuando seamos absonitos, ¿no?
Y todo eso encuentra su centro de atracción en el circuito de gravedad de espíritu del Hijo. Este es el ciclo del espíritu experiencial. El espíritu existencial, o sea, el absoluto, está en el paraíso. Nosotros estamos a un nivel finito, por lo tanto, experiencial. Vamos evolucionando. Por lo tanto, podríamos resumir así. Espíritu experiencial, todo lo que va a ser concentrado o centrado en el supremo y el último, las realidades absolutas, y existencial en el paraíso, o sea, en la segunda fuente y centro. ¿Algún comentario antes de pasar al siguiente numeral o sección? Como ven, todo esto es pura teología, ¿no? Están hablando de todas esas características del Hijo Eterno, que es también un absoluto y un centro de gravedad espiritual. Ok. El siguiente numeral se lo vamos a dar a Renato. Renato, si deseas, puedes compartir tu libro o seguir en Ok, el... Este es el... ya, ahora sí. ok, voy a compartir. Número 3. Número 2. La administración del Hijo Eterno. En el paraíso, la presencia y la actividad personal del Hijo original es profunda, absoluta en el sentido o espiritual. A medida que salimos al exterior desde el paraíso y a través de Abona y entramos en los dominios de los 7 superuniversos, detectamos cada vez menos la actividad personal del Hijo Eterno. En los universos posteriores a Abona, la presencia del Hijo Eterno está personalizada en los hijos del paraíso, condicionada por las realidades experienciales del Supremo y del Último, y coordinada con el potencial ilimitado de espíritu del absoluto de deidad. En el universo central, la actividad personal del Hijo original se puede percibir en la exquisita armonía espiritual de la creación eterna. Abona es tan maravillosamente perfecto que el estatus espiritual y los estados de energía de este universo patrón están en equilibrio perfecto perfecto y perpetuo. El Hijo no está personalmente presente en los superuniversos ni reside en ellos. Solo mantiene una representación superpersonal en estas creaciones. Estas manifestaciones de espíritu del Hijo no son personales. No están en el circuito de la personalidad del Padre Universal. No conocemos mejor término para designarlas que el de superpersonalidades, y son seres finitos. No son ni absolutos ni absolutos. La administración del Hijo Eterno en los superuniversos, al ser exclusivamente espiritual y superpersonal, no es perceptible por las personalidades criaturas. Sin embargo, el impulso espiritual de la influencia personal del Hijo lo permea todo y se encuentra en todas las fases de las actividades de todos los sectores de los dominios de los ancianos de los días. Por otra parte, observamos en los universos locales la presencia personal del Hijo Eterno en las personas de los hijos del paraíso. Aquí el Hijo Infinito actúa espiritual y creativamente en las personas del majestuoso cuerpo de los hijos creadores de igual rango. Ok. Gracias, Renato. A ver, súbete un ratito Ok. al 721, ¿no? Y a ver, y comentemos algunas ideas de estos párrafos que vale la pena resaltar. Bien. Ya estoy en el 721. All right. Bien. Aquí nos dice que toda la absolutidad, toda la personalidad y espiritualmente absoluta del Hijo Eterno está en el paraíso. Y a medida que nos movemos hacia afuera, que nos alejamos del paraíso, detectamos cada vez menos su actividad personal. Esto nos hace pensar un poquito, pero si el Hijo es omnipresente, ¿no? ¿Por qué nos vamos a alejar de él, ¿no? Estamos rodeados, todo el universo está permeado del Hijo Eterno, ¿no? Lo que pasa es que
el Hijo se va manifestando de forma diferente. Ya no como persona y como absoluto, que es así es solo en el paraíso, ¿no? Cuando penetramos los universos post-Abona, o sea, fuera del universo central, la presencia del Hijo está personalizada en los hijos paradisíacos, en primer lugar, condicionada experiencialmente por el Supremo y el Último, las deidades experienciales, y finalmente coordinada con el absoluto de deidad. Bien. En el siguiente párrafo nos dice que en el universo central los estados de energía y la condición espiritual están en un equilibrio perfecto, maravillosamente perfecto. O sea, todo lo que es Abona es perfección, es belleza, perfección, majestuosidad, grandiosidad, etcétera, etcétera. En los superuniversos la cosa cambia, ¿no? Ahí donde estamos nosotros, el Hijo Eterno no está personalmente presente. Probablemente no puede estar, pero están sus representantes, esas superpersonalidades, ¿no? Que ya las hemos conocido de cerca en nuestro planeta. Un Hijo Creador, por ejemplo, ¿no? Los representantes del Hijo son superpersonalidades finitas. No son absonitos y tampoco son absolutos. O sea, un Hijo Miguel no es absoluto. Bien. Y el siguiente párrafo y último dice que el Hijo Eterno en los superuniversos no es discernible por las criaturas. Nosotros no vamos a poder comprender la naturaleza del Hijo Eterno hasta que estemos en el quinto circuito de Abona. Algo así. Pero su espíritu inspirador, omnipresente, está presente en todos los dominios del ámbito de acción de los ancianos de los días, o sea, en todo el superuniverso. Bien. En los universos locales, el Hijo Eterno se manifiesta en los hijos creadores, como decíamos, los Migueles. Bien. Siguiente párrafo, siguiente numeral. A ver, le pedimos por favor a José Luis que nos dé el número 3. ¿Puedes dejarle tu libro, Renato, por favor? Ok. Adelante, José Luis. Gracias. 3. 3. La relación del Hijo Eterno con el individuo. En su ascenso en el universo local, los mortales del tiempo consideran al Hijo Creador como el representante personal del Hijo Eterno, pero cuando empiezan a ascender en el régimen de formación del superuniverso, los peregrinos del tiempo detectan cada vez más la presencia suprema del espíritu inspirador del Hijo Eterno y pueden sacar partido a este ministerio de obtención de energía espiritual. En Abona, los seres ascendentes se vuelven aún más conscientes del abrazo amoroso del espíritu del Hijo original que todo lo permea. El espíritu del Hijo Eterno no mora en el interior de la mente ni del alma del peregrino del tiempo en ninguna etapa de la ascensión del mortal, pero su beneficencia está cerca en todo momento y se ocupa siempre del bienestar y la seguridad espiritual de los hijos del tiempo en su progresar. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno constituye el secreto inherente a la ascensión al paraíso de las almas humanas supervivientes. Todos los verdaderos valores del espíritu y todos los individuos auténticamente espiritualizados se mantienen dentro del alcance indefectible de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. La mente del mortal, por ejemplo, inicia su carrera como mecanismo material y es incorporada finalmente al cuerpo de la finalización como una existencia de espíritu casi perfeccionada. Durante toda esta experiencia va estando cada vez menos sujeta a la gravedad material y va haciéndose cada vez más sensible al impulso hacia dentro de la gravedad de espíritu. El circuito de gravedad de espíritu
tira literalmente del alma del hombre hacia el paraíso. El circuito de gravedad de espíritu es el canal básico para transmitir las oraciones auténticas del corazón humano creyente desde el nivel de la conciencia humana hasta la conciencia propiamente dicha de la deidad. Todo lo que tenga verdadero valor espiritual en vuestras peticiones será recogido por el circuito universal de gravedad de espíritu y pasará inmediata y simultáneamente a todas las personalidades divinas interesadas. Cada una de ellas se ocupará de lo que corresponde a su competencia personal. Por lo tanto, en vuestra experiencia religiosa práctica es irrelevante que al dirigir vuestras súplicas visualices al Hijo Creador de vuestro universo local o al Hijo Eterno que está en el centro de todas las cosas. El funcionamiento discriminatorio del circuito de gravedad de espíritu podría compararse con las funciones de los circuitos neuronales del cuerpo humano material. Las sensaciones viajan hacia adentro por los caminos neuronales. Algunas son detenidas por la reacción de los centros espinales inferiores automáticos. Otras pasan hasta los centros del cerebro inferior, menos automáticos, pero capacitados por el hábito. Mientras que los mensajes entrantes más vitales e importantes pasan en un destello por estos centros de menor rango y se registran inmediatamente en los niveles más altos de la conciencia humana. Pero, cuánto más perfecta es la técnica espléndida del mundo espiritual si algo dotado de valor espiritual supremo se origina en vuestra conciencia. Una vez que lo hayáis expresado, ningún poder del universo podrá impedir que sea transmitido rápida y directamente a la personalidad del Espíritu absoluto en toda la creación. En cambio, si vuestras súplicas son puramente materiales y totalmente egocéntricas, no existe plan alguno que pueda dar cabida a tales oraciones indignas en el circuito del Espíritu del Hijo Eterno. El contenido de toda petición que no esté dictada por el Espíritu no puede encontrar lugar en el circuito espiritual universal. Dichas peticiones puramente egoístas y materiales caen muertas, no ascienden a los circuitos de los verdaderos valores del Espíritu. Tus palabras son como bronce que resuena y címbalo que retiñe. El pensamiento motivador, el contenido espiritual, es lo que valida la súplica del mortal. Las palabras no tienen valor. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Por favor, antes de que dejes de compartir, sube tu libro al primer párrafo y repasamos algunas ideas que nos ha leído José Luis también. Bien, acá en este numeral, un poco el revelador nos quiere poner en una situación de ir desde donde estamos hacia el Hijo Eterno. Primero nos presentaba lo que el Hijo Eterno, cómo el Hijo Eterno venía hacia nosotros, ¿no? Entonces, nos habla de nuestra ascensión, ¿no? Y nos dice que a medida que vamos ascendiendo, la imagen maravillosa que teníamos de Jesús va a ser reemplazada por la imagen ultra super más maravillosa del Hijo Eterno, a medida que vamos acercándonos por Abona hacia el paraíso. Entonces, y ya no nos vamos a energizar espiritualmente tanto por el Hijo Creador, sino por el Hijo Eterno, más bien. Sin embargo, el Hijo Eterno que tira de nosotros hacia el centro de todas las cosas, no vive como vive el fragmento divino del Padre, ¿no? Y no es precisamente el Padre, el ajustador del Padre, lo que nos impulsa hacia el paraíso, sino la atracción del Hijo. Y otra cosa interesante, aparte de que nos están diciendo que el Hijo asegura nuestro ascenso al paraíso, es que también el Hijo es el canal básico de transmisión de nuestras oraciones a Dios.
Este circuito dispone de manera diferente los valores espirituales de los valores no espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que solo lo espiritual toma el circuito. Lo que no es espiritual no toma el circuito. Y eso, cuando oramos y cuando hacemos nuestras plegarias, tenemos que tener cuidado. Si queremos que nuestras oraciones lleguen al Padre, deben tener un valor espiritual. Si pedimos por cosas materiales, probablemente esa oración no sea escuchada, ¿no? Además, ya sabemos que no necesitamos pedir cosas materiales porque Dios sabe lo que necesitamos. Entonces debemos buscar otra cosa para que eso nos caiga después por añadidura. Y hay un párrafo interesante donde habla este es el párrafo de la oración, ¿no? Habla un poco de la neurofisiología, ¿no? Como dice, así como los circuitos neuronales. Ustedes saben, las neuronas son las que transportan pues todos los impulsos, las sensaciones en el cuerpo humano, al cerebro, ¿no? Y el cerebro tiene centros a diferentes niveles. Por ejemplo, tiene a nivel de la médula espinal, que es lo más bajo de nuestra columna, tiene centros de reacción automática, lo que nosotros llamamos los actos reflejos, ¿no? Tocamos algo que quema, inmediatamente retiramos la mano. No llegamos a pensar en nada, simplemente sacamos la mano, ¿no? Y entonces hay ciertos estímulos que hacen que lleguen a estos centros automáticos de respuesta. Otros estímulos ascienden un poquito más arriba, en donde el cerebro da respuestas aprendidas, ¿no? De cosas cómo debemos reaccionar, digamos, en varias etapas. Y digamos, los impulsos más importantes, ¿no? Podríamos decir, son los que llegan a la corteza cerebral, en donde nosotros tenemos el raciocinio, tenemos lo que se llama en neurología las funciones superiores del cerebro, para poder dar una respuesta más elaborada, ¿no? al estímulo que estamos teniendo. Una cosa así es una red neuronal, que es una cosa maravillosa que recién la neurociencia empieza a comprender, ¿no? Eso no es nada, ¿no? En comparación con lo que es el circuito de gravedad-espíritu, ¿no? Que es algo que lo ponen inclusive en interjección, que es algo pues increíblemente bello y maravilloso. Cuánto más perfecta es la técnica en el mundo espiritual, ¿no? Si nos parece una maravilla, ¿no? La red neuronal del cerebro humano, cuánto más es la técnica del mundo espiritual, ¿no? Bien. Entonces ahí nos pone también el caso contrario, hablando de que las oraciones llegan canalizadas por el circuito espiritual, que las oraciones puramente egoístas no pueden encontrar cabida en el circuito espiritual del Hijo. Y todas las peticiones materiales, y miren que pedir por la salud también es algo material, mueren en los circuitos espirituales. Hay una cita de la Biblia en los Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, como han puesto ahí esa frase entre comillas, viene de esta cita bíblica, ¿no? Hago bulla, pero no consigo que los oídos divinos me escuchen. Entonces, más claro, hay que pedir imposible. Claro, hay que pedir con amor, hay que pedir con desprendimiento, con generosidad, hay que pedir para poder dar más, ¿no es cierto? Mientras uno pida para poder dar, eso sí es oído y vamos a tener toda la ayuda que necesitamos para eso. ¿Querías agregar algo, Renato? Pues es que ya me salí, me está fallando. Ya estamos los dos en el club, entonces. Sí. Okay. No me puedo salir, a ver, voy a dejar de... Ahí está ya. Ya está. Sí, ya. Ok. Entonces pasamos al siguiente numeral.
A ver, ¿a quién le ¿Quieres que asignamos? comparta o...? Le vamos a dar a Juanita. Juanita, ¿nos quieres leer el número 4? ¿Se lo Por comparto? favor, Renato, compártele a Juanita, por favor. Gracias por tu ayuda, porque si yo me preocupo de ir moviendo los párrafos, ya se me pasan otras cosas. Adelante, Juanita. Ok. 4. Los planes de perfección divina. El Hijo Eterno está en enlace sempiterno con el Padre para llevar a cabo con éxito el plan divino del progreso. El plan universal para la creación, evolución, ascensión y perfección de las criaturas con voluntad, y el Hijo es el Eterno igual al Padre en fidelidad divina. El Padre y su Hijo son como uno en la acción de formular y llevar a cabo este gigantesco plan de logro para hacer avanzar a los seres materiales del tiempo hasta la perfección de la eternidad. Este proyecto de elevación espiritual de las almas ascendentes del espacio es una creación conjunta del Padre y el Hijo que se dedican a ejecutar asociativamente su propósito divino con la cooperación del Espíritu Infinito. Este plan divino de logro de la perfección abarca 3 empresas únicas, aunque maravillosamente correlacionadas, de aventura universal. 1. El plan de logro progresivo. Es el plan del Padre Universal de Ascensión Evolutiva, un programa aceptado sin reservas por el Hijo Eterno cuando estuvo de acuerdo con la propuesta del Padre. Hagamos a las criaturas mortales a nuestra propia imagen. Esta provisión para la elevación de las criaturas del tiempo implica que el Padre otorga los ajustadores del pensamiento y dota a las criaturas materiales de las prerrogativas de la personalidad. 2. El plan de otorgamiento. El siguiente plan universal es la gran empresa de revelar al Padre por parte del Hijo Eterno y de sus hijos de igual rango. Es la propuesta del Hijo Eterno y consiste en su otorgamiento de los hijos de Dios a las creaciones evolutivas para allí personalizar y factualizar, encarnar y hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo a las criaturas de todos los universos. Inherente al plan de otorgamiento y como rasgo provisional de esta ministración de amor, los hijos del paraíso actúan como rehabilitadores de lo que la voluntad desviada de las criaturas ha puesto en peligro espiritual. Si el funcionamiento del plan de logro se viera retrasado en cualquier tiempo y lugar, si ocurriera que una rebelión malogra o complica esta empresa, se activan en el acto las provisiones de emergencia del plan de otorgamiento. Los hijos del paraíso se mantienen comprometidos y dispuestos a actuar como recatadores, a ir a los dominios mismos de la rebelión y restaurar allí el estatus espiritual de las esferas. Y tal servicio heroico lo realizó en Urantia, un hijo creador de igual rango en conexión con su carrera de otorgamiento experiencial para la adquisición de la soberanía. 3. El plan del Ministerio de Misericordia. Una vez que el plan de logro y el plan de otorgamiento fueron formulados y proclamados, el Espíritu Infinito, solo y por sí mismo, proyectó y puso en marcha la formidable empresa universal de ministrar misericordia. Este es un servicio indispensable para el funcionamiento práctico y efectivo, tanto de la empresa de logro como de la de otorgamiento, y todas las personalidades espirituales de la tercera fuente y centro comparten el espíritu de ministerio de misericordia, que es en tan gran medida parte de la naturaleza de la tercera persona de la deidad. No solo en la creación, sino también en la administración. El Espíritu Infinito actúa verdadera y literalmente como el ejecutivo conjunto del Padre y del Hijo. El Hijo Eterno es el fideicomisario personal, el custodio divino
del plan universal del Padre de ascensión de las criaturas. Tras haber promulgado el mandato universal, sed perfectos como yo soy perfecto, el Padre encomendó la ejecución de esta formidable empresa al Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno comparte el fomento de esta empresa suprema con su igual divino y en rango, el Espíritu Infinito. Las deidades cooperan así eficazmente en el trabajo de creación, control, evolución, revelación y ministración, y en caso necesario, el de restauración y rehabilitación. Gracias, Gracias. Juanita. ¿Perdona? ¿Ibas a decir algo? No. Ah, ya. Gracias. Por favor, Renato, ándate al 741. Bien. Este numeral nos habla de los planes de perfección divina. Bueno. Y el Hijo obviamente está muy vinculado a este plan divino de progreso que ha concebido el Padre universal, para la ascensión y perfección de las criaturas evolutivas con voluntad, o sea, nosotros. Bien, el Padre y su Hijo, el Padre y el Hijo crean el proyecto y el Espíritu Infinito coopera en la ejecución del proyecto, nos dice así. En el siguiente párrafo donde dice este plan divino, aquí entra en 3 asuntos fundamentales, ¿no? El Padre y el Hijo que han creado este plan, el plan consiste o comprende 3 empresas, dicen ellos, correlacionadas. 3 empresas importantes. Uno es el plan de logro progresivo, el plan de auto-otorgamiento y, en tercer y último lugar, el plan del ministerio de la misericordia. ¿Qué podemos decir de la primera empresa para el logro progresivo? ¿No? Es la ascensión evolutiva hasta ser semejantes a Dios, ¿no? Y para eso Dios nos ha dado la personalidad y nos ha dado un ajustador del pensamiento. Con esas 2 cosas ya tenemos lo necesario para nuestra carrera ascendente. En segundo lugar, nos hablan del plan de auto-otorgamiento. ¿En qué consiste el auto-otorgamiento? En revelar el Padre, el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Y los Migueles son los encargados de eso. Y en muchos casos son los rescatadores, podríamos decirles, ¿no? Cuando se olvida esa idea y cuando hay que, de una forma, digamos, urgente y necesaria, restaurar, ¿no?, la revelación del amor del Padre y la misericordia del Hijo, entran los Migueles. O sus subordinados especialistas en misiones de emergencia. ¿Quiénes son, Renato? Tú sabes. ¿Quiénes son los encargados de misiones de emergencia? Aquí tuvimos uno. ¿Estás ahí, Renato? Sí. Maquiventa Melquisedec, ¿no? Maquiventa Melquisedec vino a hablar del Padre. Ah, sí. Antes de Jesús, porque ya se había perdido, por la rebelión y la confusión que hubo después, se había perdido ya la idea del monoteísmo y bueno, la humanidad estaba perdida, pues. Así que tuvo que venir en misión de emergencia Maquiventa y estuvo 98 años aquí. Bien. Pero los grandes héroes en estas aventuras de auto-otorgamiento son los hijos creadores, ¿no? Y en el caso nuestro, en el caso de Urantia, vino el mismo hijo creador a encarnarse aquí y hacer su último auto-otorgamiento en Urantia, ¿no? En tercer lugar, el plan de Ministerio de la Misericordia. ¿Qué podríamos decir? Que el Espíritu Infinito es el que diseñó este plan y el que lo pone en marcha. O sea, es el Ejecutivo Supremo para esto de la misericordia.
acá ya no interviene ni el Padre ni el Hijo. ¿Mm? Bien. En el 747 nos dicen que el Hijo Eterno es el fideicomisario personal, el custodio divino del plan universal del Padre de ascensión de las criaturas. ¿Mm? Y es el encargado de hacer cumplir o de ayudarnos a cumplir ese mandato, ¿no? O ese deseo que tiene el Padre para con cada uno de nosotros de que seamos perfectos como Él es perfecto en el paraíso. ¿Mm? Y esta gran meta, esta gran aspiración, se la confió al Hijo Eterno. Por eso se dice que es el fideicomisario, ¿no? Es el encargado de hacer cumplir esta orden, esta ley suprema de ser perfectos como el Padre en el cielo lo es. Y el Hijo Eterno comparte la realización de esta meta con su subordinado o con su coordinado divino, que es el Espíritu Infinito. La cita esa de sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. En Juan 17 también leemos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y cómo cooperan las deidades? Y nos dan una lista, ¿no?, de acciones de la deidad, como son la creación, primero, las deidades crean, las deidades controlan, las deidades supervisan la evolución de las criaturas, las deidades se revelan a sus criaturas, las deidades ministran, y en ciertos casos las deidades también tienen que restaurar o rehabilitar. ¿Algún otro comentario antes de pasar al quinto numeral o quinta sección de este documento 7? Nada más que yo creo que lo que dicen de que vamos a ir como reemplazando al Hijo Eterno en lugar del Miguel es porque lo empezamos a conocer y ahorita realmente no lo conocemos, y conforme lo vamos conociendo y sintiendo más, pues lo vamos también amando más. Exactamente, Renato. Nosotros nos sentimos felices de haber aprendido a amar a Jesús, a nuestro Padre directo, el Padre y el Creador de nuestro universo. Y ese gran amor que tenemos por Jesús no va a disminuir nunca, ¿no? Al contrario, se va a ampliar a medida que vayamos conociendo la fuente de ese amor que nos ha entregado Jesús, ¿no?, que es el Hijo Eterno o el Hijo Madre del paraíso, ¿no? Vamos a leer más adelante sobre eso de Hijo Madre, que es algo muy, muy lindo. Por ejemplo, es igual que cuando veamos al Hijo, que cuando veamos a Jesús, estamos viendo al Padre, en los dos casos. Así es, Jesús reveló al Padre, reveló el amor del Padre, y a través de Jesús podíamos entender o podíamos conocer el amor del Padre. Pero también Jesús nos trajo la misericordia del Hijo. Entonces, Jesús es un reflejo perfecto de lo que es el Hijo en cuanto a misericordia y espíritu se refiere, ¿no? Así es, hemos tenido una doble revelación con la venida de Jesús a Urantia. José, Dime, José, ¿podrías repetir muy brevemente a qué vino Maquiventa Melquisedec? Maquiventa Melquisedec vino casi 2000 años antes de Jesús para rescatar el monoteísmo. Ustedes saben que la primera gran revelación epocal la hizo el príncipe planetario de Urantia cuando vino, ¿no?, Caligastia y su séquito.
Después de 300.000 años que estuvo trabajando maravillosamente y elevando el desarrollo espiritual de los habitantes de este planeta, vino la rebelión de Lucifer y Caligastia se plegó a la rebelión. A partir de ese momento se interrumpió todo el progreso espiritual, todas las enseñanzas sobre un solo Dios, sobre, bueno, tantas cosas que la gente de esa época podía comprender, ¿no? Porque la humanidad estaba todavía muy poco desarrollada, se fue perdiendo. Y después de 200.000 años se había perdido casi todo. Y antes de que pudiera tener éxito la misión de Jesús, vino Maquiventa, Melquisedec. El verdadero anunciador de Jesús fue Maquiventa, Melquisedec. Gracias a Maquiventa, Melquisedec, hubo un Abraham que fundó la religión hebrea. La religión hebrea era monoteísta, una de las pocas. Los romanos no eran monoteístas. Los indios tampoco eran monoteístas. En Oriente, los chinos tampoco eran monoteístas. Y entonces por eso Jesús tuvo que nacer en un pueblo monoteísta, en el pueblo de los descendientes de Abraham. Y reafirmar el monoteísmo, pero ya no presentar a Dios Padre como Yahvé, vengador, celoso, iracundo, ¿no? Selectivo en escoger un pueblo y en contra del resto de la humanidad, sino de revelar a un Padre universal, a un Padre creador de todo, de todas las personas, no importa la raza o la nacionalidad o su nivel cultural, ¿no? Y declarar la hermandad entre los hombres. Eso vino Jesús y Maquiventa preparó el camino para eso. Cuando vino Jesús ya había una idea clara del monoteísmo. Claro que la teología que nos presenta el libro de Urantia va más allá, ¿no? Porque habla de la Trinidad, y no de una sola Trinidad del paraíso, sino de varias Trinidades, y de las triodidades y de las triunidades, que esos conceptos, pues nosotros los podemos comprender ahora, más o menos, o empezarlos a comprender, pero eso no pudo predicar Jesús y mucho menos Maquiventa. Sin embargo, algo habló Maquiventa de las triunidades, porque sus seguidores que fundaron religiones en la India, ¿no? Se distorsionó todo, por supuesto, pero si ustedes ven en la religión hindú, Brahma, Krishna y Vishnu son una trinidad. Es un concepto muy elemental de trinidad. Pero en fin, no nos desviemos mucho del tema, ¿no? Estamos hablando del Hijo Eterno, pero esa fue la razón por la cual vino Maquiventa en misión de emergencia. Los Melquisedec se especializan en lo que se llaman misiones de emergencia, cuando algo tiene que hacerse. Y vienen, aparecen, están el tiempo necesario que tienen para hacer el cambio y después se van y desaparecen como vinieron, ¿no? Tal cual aparecen como desaparecen, ¿no? Gracias, José. Sección 5, tenemos tiempo todavía, ¿no? Así estamos bien. Karen Guzmán, ¿nos puedes leer la sección número 5? Y Renato, con la amabilidad que lo caracteriza, nos puedes compartirlo nuevamente. 5. El espíritu de otorgamiento. El Hijo Eterno se unió sin reservas al Padre Universal en la difusión a toda la creación del formidable precepto. Sed perfectos como vuestro Padre en Ébona es perfecto. Y desde entonces, este mandato e invitación ha motivado a todos los planes de supervivencia y todos los proyectos de otorgamiento del Hijo Eterno y de su vasta familia de hijos de igual rango y asociados suyos. Y en esos mismos otorgamientos los hijos de Dios se han convertido para todas las criaturas evolutivas en el camino, la verdad y la vida.
El Hijo Eterno no puede entrar en contacto directo con los seres humanos como lo hace el Padre a través del don de los ajustadores del pensamiento prepersonales. Pero el Hijo Eterno sí se acerca a las personalidades creadas mediante una serie de gradaciones descendentes de filiación divina hasta que le es posible estar en presencia del hombre y a veces como hombre mismo. La naturaleza puramente personal del Hijo Eterno no es incapaz de fragmentación. El Hijo Eterno ministra como influencia espiritual o como persona, nunca de otro modo. Al Hijo le resulta imposible hacerse parte de la experiencia de la criatura en el sentido en que el ajustador Padre participa en ella, pero el Hijo Eterno compensa esa limitación mediante la técnica del otorgamiento, lo que la experiencia de las entidades fragmentadas significa que el Padre Universal significan para el Hijo Eterno las experiencias de encarnación de los hijos del paraíso. El Hijo Eterno no viene al hombre mortal como la voluntad divina, como el ajustador del pensamiento que mora en el interior de la mente humana. Pero el Hijo Eterno sí viene al hombre mortal de Urantia cuando la personalidad divina de su hijo, Miguel de Nevadón, se encarnó en la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, para compartir la experiencia de las personalidades creadas. Los hijos de Dios del paraíso deben asumir la naturaleza misma de tales criaturas y encarnar sus personalidades divinas como criaturas propiamente dichas. La encarnación, el secreto de Sonarangiton, es la técnica del Hijo para escapar de lo que de otra forma serían las cadenas del absolutismo de la personalidad que todo lo abarcan. Sonarington, sí. Ok, perdón. Viene de son, hijo. En inglés, son es hijo, ¿no? Ok. Hace muchísimo tiempo, el Hijo Eterno se otorgó en cada uno de los circuitos de la creación central para iluminar y hacer avanzar todos los habitantes y peregrinos de Abona, incluyendo a los peregrinos ascendentes del tiempo. En ninguno de estos 7 otorgamientos actuó como ascendente ni como abonita. Existió como él mismo. Su experiencia fue única. No fue con un humano ni como un humano u otro peregrino, sino de igual forma asociativa en el sentido superpersonal. Tampoco pasó por el reposo que medía entre el circuito interior de Abona y las orillas del paraíso. No es posible para él, un ser absoluto, suspender la conciencia de la personalidad, pues en él se centran todas las líneas de gravedad espiritual. Y durante las épocas de estos otorgamientos, el alojamiento paradisiaco central de luminosidad espiritual no se oscureció, ni disminuyó el control del Hijo sobre la gravedad universal del Espíritu. Los otorgamientos del Hijo Eterno en Abona no están dentro del alcance de la imaginación humana. Fueron trascendentales. Él amplió la experiencia de todo Abona para entonces y para más adelante, pero no sabemos si amplió la supuesta capacidad de experiencial de su naturaleza existencial. Eso caerá dentro del ministerio de los otorgamientos de los hijos del paraíso, lo que si creemos que es todo lo que el Hijo adquirió en esas misiones de otorgamiento, lo ha retenido desde entonces, aunque no sabemos lo que es. Por mucho que nos cueste comprender los otorgamientos de la segunda persona de la deidad, sí comprendemos el otorgamiento en Abona de un hijo del Hijo Eterno, que pasó literalmente por los circuitos del universo central y compartió de hecho las experiencias que constituyen la preparación del ascendente para lograr
para el logro de la deidad. Este fue el Miguel original, el hijo creador primogénito, que pasó por las experiencias de vida de los peregrinos ascendentes de circuito en circuito y viajó personalmente con ellos por una etapa de cada circuito en tiempos de Grand Fanda, Gran fan. el primero de todos los mortales en llegar a Bona. Con independencia de cualquier otra revelación suya, este Miguel original hizo que el otorgamiento trascendente del Hijo Madre original fuera real a los ojos de las criaturas de Abona, tan real que por siempre jamás, cada peregrino del tiempo que se esfuerza en la aventura de alcanzar los circuitos de Abona se siente alentado y fortalecido por el conocimiento cierto de que el Hijo Eterno de Dios abdicó 7 veces del poder y de la gloria del paraíso para participar en las experiencias de los peregrinos del espacio-tiempo en los 7 circuitos de logro progresivo de Abona. El Hijo Eterno es inspiración ejemplar para todos los hijos de Dios en sus ministraciones de otorgamiento en todos los universos del tiempo y el espacio. Los hijos creadores de igual rango y los hijos magistrados asociados junto con otros órdenes no revelados de filiación comparten esta maravillosa disposición de otorgarse a los diversos órdenes de vida, de criatura y a modo de esas mismas criaturas. Por lo tanto, en espíritu y debido al parentesco en naturaleza y al hecho de su origen, resulta cierto que en el otorgamiento de cada hijo de Dios a los mundos del espacio y mediante estos otorgamientos, el Hijo Eterno se ha otorgado a las criaturas inteligentes con voluntad de los universos, en espíritu y en naturaleza, sino en todos los atributos. Cada hijo del paraíso es un retrato divinamente perfecto del Hijo original. Es literalmente cierto que todo aquel que ha visto a un hijo del paraíso ha visto el Hijo Eterno de Dios. Okay. ¿Sigo? Gracias, Karen. No, está bien. Más bien, Gracias. regresemos, por favor, Renato, al 751. Bien, este numeral trata del espíritu de auto-otorgamiento. Y nos están revelando que, obviamente, el plan de otorgamiento es parte del proyecto de perfección. Y el primero que se otorga es el Hijo Eterno. Se otorga en los circuitos de Abona, en esos mundos en donde debemos pasar como peregrinos ascendentes, ¿no? Y estos otorgamientos los hizo el Hijo Eterno hace muchísimo tiempo, ¿no? Los hijos de otorgamiento son el camino, la verdad y la vida, nos dicen así. Esto lo pueden leer en Juan 14:6, cuando Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él está hablando por y para el Hijo Eterno, de donde él proviene, ¿no? Podríamos decir, su madre es el Hijo Eterno y su padre es el Padre Universal. En el siguiente párrafo nos dicen que el Hijo no puede contactar directamente con el hombre como lo hace el Padre a través de sus ajustadores del pensamiento. Y por su naturaleza puramente personal, el Hijo no puede fragmentarse. El Hijo ministra, o sea, el Hijo nos sirve, nos da su amor, solo como persona, o bien como experiencia espiritual. El Hijo no puede convertirse en una parte de la experiencia de la criatura, como lo hace el ajustador. El ajustador comparte con nosotros nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestras luchas,
por llegar a esa perfección que Dios espera de nosotros. Pero a través de la encarnación de sus hijos paradisíacos puede convertirse en alguien como nosotros, en una criatura como nosotros, y nacer de una mujer, como fue el caso de la encarnación de Jesús, de Miguel de Nevadón como Jesús de Nazaret. En el siguiente párrafo donde dice, el Hijo Eterno no viene, abajo, el Hijo Eterno no viene al hombre mortal como la voluntad divina, como el ajustador del pensamiento. Por la encarnación, que es el secreto de Sonarington. ¿Qué es Sonarington? Sonarington es el mundo del Hijo. Ustedes saben, el paraíso está rodeado por 7 esferas sagradas del Padre, 7 esferas sagradas del Hijo y 7 esferas sagradas del Espíritu. Después de estos 3 circuitos de 7 esferas sagradas, en donde hay mucho misterio, no conocemos mucho, hay varios documentos que nos van a hablar de las esferas sagradas. Hay secretos que se guardan ahí muy celosamente y que no son revelados. En una de esas esferas sagradas, que se llama Sonarington, que es el mundo del Hijo, están los secretos de la encarnación, como la divinidad de un Hijo creador, como Miguel de Nevadón, pueda entrar en el vientre de una mujer donde hay un bebé que está por nacer como un ser humano común y corriente, ¿no? Ese es un gran misterio. Por supuesto, no estamos en capacidad de comprenderlo. Y cuando dicen hace muchísimo tiempo, están hablando de los tiempos de Granfanda. ¿Quién fue Granfanda? Granfanda fue un mortal como nosotros que llegó a las puertas del paraíso. Fue el primer mortal que logró la ascensión completa, pasó la aventura de la deidad en los circuitos de Abona y llegó al paraíso. Llegó al mismo tiempo que el espíritu del Hijo se auto-otorgaba en esos circuitos, y al mismo tiempo el espíritu del primer Miguel, hablan del Miguel original, el hijo del Padre y el Hijo, que le da el nombre a la orden. O sea, el verdadero Miguel, no Miguel de Nevadón, que es uno de los 700.000 Migueles, sino el primer Miguel, ¿no? Hizo sus auto-otorgamientos en Abona. Igual que el Hijo Eterno. Y estamos hablando de esas fechas. Imagínense, fue hace muchísimos eras o eones de tiempo, cuando el primer superuniverso, ¿no? Se pobló, y de ahí salieron mortales ascendentes, y el primero en lograr ese ascenso al paraíso fue Granfanda. Algún día conoceremos a Granfanda. Bien. También nos dicen que el espíritu, cuando cualquier mortal ascendente, ¿no?, quiere pasar de los circuitos de Abona al paraíso, hay un espacio que le dicen la zona de reposo, ¿no? ATW303. En estas zonas, las personas pierden el conocimiento, entran en un sueño, digamos, y son transportadas por ángeles especializados, ¿no?, que cruzan las dos cinturones de cuerpos oscuros para pasar a, digamos, al lado de las esferas sagradas en el paraíso. Bien, perdón, los cuerpos oscuros están fuera del 7º cinturón de Abona. Pero para pasar del primer cinturón de Abona al paraíso, a la isla central, hay un sueño. Y cuando el Espíritu Infinito, cuando el Hijo Eterno
hizo sus otorgamientos, no tuvo necesidad por su naturaleza divina y absoluta de pasar por ese sueño, ¿no? Él en todo momento estuvo en plena actividad y plena divinidad y no se interrumpió tampoco ni la gravedad espiritual ni ninguna de sus cualidades divinas, ¿no? Eso nos dice. Porque era el Hijo eterno y original. Aparte, viene el siguiente párrafo 759. Aparte de cualquier otra cosa, ¿no? Dice, el auto-otorgamiento de Miguel original hizo que el otorgamiento trascendente del Hijo Eterno fuera real para siempre y para todos los nativos de Abona y peregrinos ascendentes. O sea, como quien dice, abrió el camino, ¿sí? Para que esa ruta de ascenso fuera real. En el siguiente párrafo nos dice, el Hijo Eterno es la inspiración. Es un ejemplo para todos los demás hijos de otorgamiento, el otorgamiento del Hijo Eterno. Todos los hijos paradisíacos participan de este espíritu de otorgamiento. En el otorgamiento de cada hijo paradisíaco, el Hijo Eterno se ha otorgado a sí mismo, nos dicen. Y en espíritu y en naturaleza, los hijos paradisíacos, como los Migueles, ¿no? No solo los Migueles, son, especialmente los Migueles, son la imagen más fiel, más real, que refleja el carácter del Hijo Eterno del Paraíso. ¿Mm? Y podríamos decir que quien ha visto a un Miguel ha visto también al Hijo Eterno. Y ha conocido el amor del Padre también. ¿Algún otro comentario sobre este numeral 5? Avanzamos entonces al número 6. Vamos a pedirle... No sé, Nalita, si nos puedes leer tú o estás, digamos, en condiciones incómodas para leer. Te tocaría leer a ti, Nelly. Ya. Estoy manejando, necesito Ni hablar entonces, no te preocupes. hablar. Muchas gracias. Entonces damos la vuelta. Anita, ¿quieres leer el número 6, por favor? Sí, está Son bien. 7 numerales, quizás terminemos. Vamos a ver. Ya. 6. Los hijos de Dios del paraíso. La falta de conocimiento sobre los múltiples hijos de Dios es fuente de gran confusión en Urantia. Y esta ignorancia persiste ante declaraciones como la siguiente referencia a un cónclave de estas divinas personalidades. Cuando los hijos de Dios proclamaban la alegría y todas las estrellas matutinas cantaban juntas. Cada milenio del tiempo estándar del sector, los diversos órdenes de los hijos divinos se congregan para celebrar sus cónclaves periódicos. El Hijo Eterno es la fuente personal de los atributos adorables de misericordia y servicio que caracterizan tan abundantemente a todos los órdenes descendentes de hijos de Dios cuando actúan en toda la creación. El Hijo Eterno transmite indefectiblemente toda la naturaleza divina, sino toda la infinidad de atributos a los hijos del paraíso que salen de la isla eterna para revelar su carácter divino al universo de universos. El Hijo original y eterno es la persona vástago, producto del primer pensamiento completo e infinito del Padre Universal. Cada vez que el Padre Universal y el Hijo Eterno proyectan conjuntamente un pensamiento personal nuevo, original, idéntico, único y absoluto, en ese mismo instante, esta idea creativa se personaliza perfecta y definitivamente en el ser y la personalidad de un hijo creador nuevo y original.
En naturaleza de espíritu, sabiduría divina y poder creativo equivalente, estos hijos creadores son potencialmente iguales a Dios Padre y a Dios Hijo. Los hijos creadores salen del paraíso a los universos del tiempo y con la cooperación de los agentes controladores y creativos de la tercera fuente y centro, completan la organización de los universos locales de evolución progresiva. Estos hijos no están adscritos a los controles centrales y universales de la materia, la mente y el espíritu, ni se ocupan de ellos. De ahí que estén limitados en sus actos creativos por la preexistencia, la prioridad y la primacía de la primera fuente y centro y sus absolutos del mismo rango. Estos hijos solo pueden administrar lo que traen a la existencia. La administración absoluta es inherente a la prioridad en la existencia y es inseparable de la eternidad en la presencia. El Padre permanece primordial en los universos. Al igual que los hijos creadores son personalizados por el Padre y el Hijo, los hijos magistrados son personalizados por el Hijo y el Espíritu. Estos son los hijos que en sus experiencias de encarnación como criaturas se ganan el derecho a servir como jueces de la supervivencia en las creaciones del tiempo y el espacio. El Padre, el Hijo y el Espíritu se unen también para personalizar a los polifacéticos maestros, hijos de la Trinidad, que recorren el gran universo como maestros elevados de todas las personalidades humanas y divinas. Y existen además otros numerosos órdenes de filiación paradisiaca de los que no se ha informado a los mortales de Urantia. Entre el Hijo Madre original y estas huestes de hijos del paraíso dispersas por toda la creación, hay un canal de comunicación directo y exclusivo, un canal cuyo funcionamiento es inherente a la cualidad de parentesco espiritual que los une con vínculos de asociación espiritual casi absoluta. Este circuito interfilial es totalmente distinto del circuito universal de gravedad de espíritu, que se centra también en la persona de la segunda fuente y centro. Todos los hijos de Dios que tienen su origen en las personas de las deidades del paraíso están en comunicación constante y directa con el Hijo Madre eterno. Y dicha comunicación es instantánea, es independiente del tiempo, aunque algunas veces esté condicionada por el espacio. El Hijo Eterno no solo conoce perfectamente en todo momento el estatus, los pensamientos y las múltiples actividades de todos los órdenes de filiación paradisiaca, sino que también conoce a la perfección en todo momento todo lo que hay de valor espiritual en los corazones de todas las criaturas de la creación primaria y central de la eternidad y de las creaciones secundarias del tiempo de los hijos creadores de igual rango. Gracias. Gracias, Anita. Vamos al 761. Gracias, Renato. Miren, en esta sección, en este numeral 6, nos están hablando de otros hijos del paraíso. Hijos de Dios, en donde interviene el Hijo Madre. Nos mencionan nuevamente, ¿se acuerdan que habíamos leído en un documento anterior sobre el Padre, que por primera vez se refieren al Hijo Eterno como Madre, ¿no? Y también al inicio de esta reunión dijimos que el Hijo Madre de por sí no tiene hijos propios, siempre los tiene con otra deidad asociada de la Trinidad, ¿no? Con el Padre tiene los hijos creadores paradisíacos, los Migueles.
Y cuando se concibe un nuevo pensamiento con el Espíritu Infinito, da origen a los hijos magisteriales. Bueno, antes se había traducido así como hijos magistrales. Perdón. Los hijos creadores siguen siendo los hijos creadores en todas las traducciones, pero en esta están hablando de hijos magistrados. Los hijos magistrados es como decir los jueces, son como los abogados, tienen esa función. Y son personalizados por el Hijo Eterno o Hijo Madre y el Espíritu Infinito. Y nos dicen también que estos hijos magistrados se ganan el derecho de servir como jueces de la supervivencia en los mundos del tiempo y el espacio. Son magistrados, son administradores de justicia, de la justicia divina, ¿no? Y son los que también se llaman los hijos abonales. Estos hijos son los que más se encarnan y nacen de mujer en los planetas y hacen su otorgamiento, y ellos también otorgan el espíritu de verdad, de la verdad. De todos los planetas de un universo local, que son 10 millones, en solo uno de ellos se encarna el Hijo Creador. Y nosotros tuvimos la suerte de que el Hijo Creador del universo de Nevadón, del universo local de Nevadón, se encarnara en Urantia. O sea que fuimos favorecidos entre 9.999.999 planetas. Bien. Aquí nos dice también en el documento que hay muchísima confusión de los hijos de Dios. A nosotros, bueno, la religión católica sigue enseñando que el Hijo es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Pero además hay otros hijos, ¿no? Y en la Biblia está, en el libro de Job, en el 38:7, dice, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, hay tantos hijos de Dios y del paraíso que no nos han revelado, solamente nos han revelado 3 órdenes. La orden de los Migueles, que son hijos del Hijo Eterno con el Padre. La orden de los magistrales, que son hijos del Hijo Eterno con el Espíritu Infinito. Y la orden de los maestros de la Trinidad, que antes se llamaban los hijos instructores trinitarios. Ahora lo han cambiado, los han puesto maestros de la Trinidad, lo cual me parece muy bien. Estos hijos son producto del Hijo Eterno con el Padre y el Espíritu, los 3 juntos. Pero además hay muchas otras órdenes que no nos han revelado. Y en esa frase que les acabo, en esa cita de la Biblia que les acabo de leer, donde dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, se refiere a lo que en el libro de Urantia le dicen la brillante estrella matutina. Y la brillante estrella matutina no es un astro, no es una estrella, sino es una divinidad. Es el hijo mayor del padre del universo local, Miguel de Nevadón en nuestro caso, con la ministra divina, con la hija del Espíritu Infinito. Entonces, ellos son las estrellas matutinas. Y también hay estrellas vespertinas, por si acaso les digo, pero son muchos órdenes de estrellas vespertinas, y son muchos, pero estrellas matutinas solamente hay una, por cada universo local. Y por supuesto, en ese libro de Job también mencionan, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, no todos los hijos de Dios fueron buenos.
tenían libre albedrío y pudieron escoger el mal también. ¿Qué más podemos comentar aquí? En el párrafo 764, donde dice los hijos creadores, aquí hay 3 ideas fundamentales que vale la pena destacar. 764, ¿no? 1. Los hijos creadores, con la ayuda, dice, de los agentes de la tercera fuente y centro del Espíritu, están hablando de la ministra divina, están hablando de la hija creativa del universo local, ¿no? O sea, estos hijos, con la ayuda de sus consortes, van al espacio a organizar los universos locales que evolucionan progresivamente hasta luz y vida, ¿no? Bien, en segundo lugar, dicen que los hijos creadores están limitados por la primacía de la primera fuente y centro y de los absolutos, obviamente porque son creados, son finitos. Los hijos creadores no tienen la absolutez ni la infinidad de las divinidades del paraíso. Y por lo tanto no están adscritos, dicen, a los controles universales de materia, mente y espíritu. Y también nos dicen, en tercer lugar, que estos hijos creadores administran solo lo que crean. No pueden administrar otras cosas. Ni siquiera otros universos locales como los que ellos mismos han creado. Bien. Estarían, digamos, usurpando funciones que no les corresponden. Y en el siguiente párrafo dice, al igual que los hijos creadores, lo personaliza el Padre y el Hijo, los hijos magistrados los personalizan el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, lo que habíamos mencionado, y debido a la encarnación como criaturas, los hijos magistrados se ganan el derecho de servir como jueces. Bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu se unen para personalizar los maestros, hijos, instructores de la Trinidad. Lo que antes les decía, llamábamos los hijos instructores trinitarios. Estos hijos instructores recorren los universos como instructores de todas las personas humanas, y no solamente humanos, sino también divinas, dicen, ¿no? También instruyen a las divinidades, porque tienen muy alta jerarquía divina. Bien, entre el Hijo Madre y Original y todos los hijos paradisíacos existe un canal de comunicación directo y exclusivo, y ellos, bueno, lo usan permanentemente. Esta comunicación es instantánea e independiente de la gravedad espiritual y de todos los demás circuitos sabidos y por haber. Estas comunicaciones son independientes del tiempo, pero dice que algunas veces están condicionadas por el espacio. No entiendo bien esto, pero bueno, eso es lo que nos están revelando. Y finalmente, el Hijo Eterno no solo es consciente de todo lo que concierne a los hijos paradisíacos y conoce también todo lo que tiene valor espiritual en el corazón de todas las criaturas de Abona, sino de todos los superuniversos. Entonces, estos hijos paradisíacos tienen mucho de las cualidades o de las virtudes divinas del Hijo Eterno. ¿Algún otro comentario antes de pasar al último numeral? Uy, van a ser las 9 ya. ¿Qué les parece si lo dejamos ahí? Porque si empezamos a leerlo, no va a haber tiempo después para comentarlo. Nos vamos a prolongar mucho. Yo tengo las 9, debe ser las 8 para ustedes y las 11 para Miriam. Miriam, valoro mucho tu presencia en el grupo. Bueno, gracias. Entonces lo dejamos aquí. Terminaremos el último numeral el próximo miércoles 13. Y puedes dejar de compartir. Así ya estás. Entonces, queridos amigos, muchas gracias a todos por su presencia y participación.
Al Les contrario, deseo gracias vos. un lindo fin de semana, Gracias. un bendecido fin de semana y Dios mediante nos volvemos a reunir el próximo miércoles. Así es. Gracias. Gracias por Buenas tu noches. tiempo. Buen fin de Chao. semana Buenas para noches. todos. Sigan bien. Buenas Bye, bye. noches. Chao. Chao, chao. Chao.